Bienvenidos a este video donde hablaremos sobre vectores. Y para comenzar es importante que sepas cuál es la simbología a utilizar. Cuando tenemos el valor absoluto y dentro del valor absoluto está el nombre del vector, eso implica que estamos hablando del módulo o magnitud. Y recordemos que la magnitud de un vector es la longitud, es decir, cuánto mide desde el punto extremo a el punto origen, la longitud. Por lo tanto, siempre tiene que ser una medida positiva. Ahora, cuando tenemos el nombre del vector y acompañado con la X, estamos hablando de la componente horizontal. Que la componente horizontal está sobre el eje X y recuerdo que el eje X también la podemos llamar abscisas. Cuando tenemos el nombre del vector acompañado de la variable Y o de la letra Y, estamos hablando de la componente vertical, que es el eje Y recordamos que también al eje Y lo llamamos ordenada. Y cuando tenemos una letra griega, en este caso alfa, estamos hablando de la dirección del vector y recordemos que la dirección del vector es un ángulo medido desde el eje X positivo si este es el plano cartesiano, ¿verdad? Eje X positivo hasta donde se encuentra el vector. Si el vector se encuentra acá, entonces es un ángulo medido desde el eje X positivo hasta el vector. Eso es importante recordarlo. ¿Cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar en este video? ¿Cuál es el objetivo del video? Presentarles unos ejercicios y ustedes realizarlos basándose en este concepto, en esta simbología que tenemos aquí y en estas ecuaciones. ¿Cuáles son nuestras ecuaciones? La ecuación que nos permite calcular la longitud del vector, es decir, la magnitud. Recordemos que esta es la simbología para la magnitud. ¿Y cómo lo calculamos? Como la ecuación, ¿verdad? Representada de la siguiente manera. La raíz cuadrada de la componente X elevado al cuadrado más, siempre aquí es más, la componente vertical elevado al cuadrado. Y vamos a ver en los ejercicios que estas componentes pueden ser ambas positivas, ambas negativas, una positiva y la otra negativa. Recordemos que cualquier expresión negativa elevada a un exponente par, si n es par, ¿cómo va a dar el resultado? El resultado va a ser positivo, ¿no? Es lo mismo que tengamos. Entonces, la expresión elevada al exponente par con base negativa a que la tengamos con base positiva. Eso es importante para que no les arroje error matemático dentro de la raíz cuadrada. Y para calcular las componentes, entonces tenemos que la componente horizontal AX se calcula como el módulo del vector por el coseno de alfa, siendo alfa la dirección del vector. Y la componente vertical AY es igual al módulo del vector por el seno del ángulo alfa, donde alfa es la dirección. ¿Y cómo puedo calcular la dirección? Que es nuestra cuarta ecuación. Con la arcotangente del cociente componente vertical entre la componente horizontal, respetando sus signos. Es decir, si ambas son negativas, aquí habrá un signo negativo para cada una de ellas. Si una es positiva y otra negativa, pues respetando su signo. Esta es la ecuación base. Recordemos que es importante para dar la dirección identificar si el vector está en el primer cuadrante o si el vector está en el segundo cuadrante, si está en el tercero, si está en el cuarto, porque dependiendo de qué cuadrante está, a esta ecuación base hay que realizarle una operación extra que usted no hace en los cálculos, pero que pone el resultado final. ¿Qué vamos a hacer ahora? Les voy a presentar la sección número 1 de ejercicios. Usted deberá copiar sus ejercicios, pausar el video, hacer los ejercicios, hacer uno o dos por lo menos y darle play al video para ver la resolución de este. Puedes volverlo a parar y una vez que estás segura que el primero está bien, puedes continuar a hacer el otro. O lo puedes hacer todo y después ver todas las respuestas. Esta es la sección número 1 de ejercicios. Dado el módulo y la dirección de un vector, determinar sus componentes y escribirlo en forma cartesiana. Aquí es importante que usted comience a evaluar su nivel de comprensión
Dado el módulo, cómo me representan el módulo para yo poder saber entre este primer dato que me dan y este segundo dato, cuál es el módulo. Y me dan la dirección. Si sabemos que la dirección es un ángulo, entonces no puedo decir que este primer dato es el módulo, es la dirección, sino que tengo que decir que es el segundo dato. Y después dice determinar sus componentes. ¿Qué significa que tenga que calcular las componentes? Bueno, que tengo que encontrar AX, AY, o BX, o BY, o CX, o CY, o F de AX, o F de AY. Entonces, una vez que las encuentro, después debo escribirlo en forma cartesiana. Aquí hay algo un poquito diferente a lo que hemos visto en clase, que el ángulo está dado en grados. Este primer círculo es grado y este segundo círculo son minutos. Los ángulos se pueden dar en grados, minutos y segundos. Esto es para aquellas alumnas que no han visto todavía trigonometría, pero las que han visto trigonometría saben que los ángulos se pueden dar en grados, minutos y segundos. Pero no se preocupen, no se asusten, no hay ningún problema. En su calculadora hay una tecla, que es esta que está acá, que la estoy resaltando, ¿verdad? Esta tecla tiene un circulito para el grado, tiene una comilla, como una comilla, así como una coma, para los minutos, y tiene 2 comillas para los segundos, que es este acentico que se coloca aquí, ¿no? Entonces, usted en su calculadora pues simplemente va a escribir, supongamos, y en la otra pantalla cuando le esté mostrando los resultados van a ver una pantalla de la calculadora, pero usted va a escribir coseno de 199 y le va a dar a la tecla, y después escribe y le va a salir un cuadrito aquí así. Y después escribe 49 y le vuelve a dar a la tecla y le va a salir otro cuadrito aquí así. Y ya después hace su igual o la otra operación que usted tenga que hacer. No hay nada, no es complicado, sino simplemente utilizar esta tecla y ubicar esta tecla en su calculadora. Es el momento entonces, tenemos 4 ejercicios. Es el momento entonces de pausar el video para que usted comience a trabajar. Póngase una musiquita de fondo por ahí, póngase sus audífonos. Haga los ejercicios de manera bien ordenada, colocando cada una de sus ecuaciones para que se las vaya aprendiendo, y después que lo haga, le da al play. Paro el video. Recuerde que tiene que parar el video. Muy bien. Se supone que ya usted hizo los ejercicios y ahora vamos a proceder a revisarlos. Aquí tenemos el primer ejercicio. Dice, el módulo, ¿verdad? Porque sabemos que esta simbología es el módulo, es igual a 11,46 y que la dirección es 199 grados 40 y que su dirección es 199 grados 49 minutos. Entonces, colocamos nuestra ecuación, AX es igual al módulo del vector por el coseno, sustituimos los valores correspondientes a cada variable, colocamos nuestra unidad de medida y ahora usamos la calculadora. En su calculadora se debe ver esta pantalla cuando usted, de aquí por supuesto no se ve el 11,46 por, y le estoy mostrando solamente lo que ve en la pantalla, cuando coloca coseno 199 y le dio la tecla. ¿Se acuerdan? La tecla en la sección anterior, que es un círculo, una coma y 2 comas. Muy bien. Y después le dio 49 y le dio otra vez a la tecla. Cuando le da igual, el resultado es que AX es igual a menos 10,78 dinas, porque la unidad que estamos usando es dina. De igual manera, vamos a calcular la componente vertical. Y la componente vertical, su ecuación es el módulo por el seno de la dirección. Y como este ángulo que están aquí me está diciendo que es la dirección, pues el ángulo que directamente coloco en la ecuación cuando sustituyo los valores por sus variables, ¿ok? Las variables por sus valores. Utilizo mi calculadora y se va a ver algo similar. En vez de cos, se van a ver el sen o el sin, dependiendo de la calculadora que esté usando. Y cuando le dé igual, va a encontrar que la componente y es igual a menos 3,89 dinas. Y al escribirlo en forma cartesiana, entonces tenemos que el vector A es igual. Usamos los corchetes, ¿por qué? Porque al final vamos a poner una unidad. Entonces, menos 10,78 con su vector unitario horizontal, que es la Y, menos, porque es este menos que está acá, 3,89J, que es el vector unitario vertical. ¿Ok? Y esta sería entonces la representación
cartesiana. Lo tuvo bien, lo estuvo ordenado, colocó la ecuación. ¿Por qué hay que colocar la ecuación? Porque es una manera de usted estar aprendiendo. Probablemente en una evaluación su docente le dirá, coloca una sola vez la ecuación y ya de ahí estás validando que la ecuación la sabes, ¿no? A veces el estudiante quiere copiar todas las ecuaciones en la portada. Tienen que aprender a controlar esas emociones, esa inquietud, esa inseguridad y copiar las ecuaciones cuando correspondan copiarla, porque copiarla toda en la portada, como que si se les va a olvidar, todo ahí en la portada, no implica que después en la prueba no la tenga que copiar porque le puse en la portada. No, hay que seguir una secuencia. Por eso los 4 ejercicios se recomiendan que se hayan hecho de esta forma. Veamos el ejercicio número 2. Aquí tenemos el ejercicio número 2, colocamos nuevamente nuestra ecuación para calcular bx, ahora el vector se llama b, vamos a utilizar otro color y vamos a tratar de no, sino solamente señalar aquí. Colocamos la ecuación bx igual al módulo por el coseno. En la siguiente ecuación debemos, o en el siguiente paso, debemos sustituir la variable por su valor y colocar aquí la unidad y multiplicar por el coseno para obtener entonces el siguiente resultado, que la componente x es igual a 14,64 metros. Asimismo podemos calcular la componente y. Colocamos nuestra ecuación, cambiamos las variables por sus valores y tomamos nuestra calculadora, hacemos la operación y copiamos. Recuerden que estamos trabajando con 2 decimales aproximados. Y escribimos nuestro vector en forma cartesiana. Como la componente x dio positiva, pues aquí va un signo más. Como la componente vertical dio negativa, entonces aquí colocamos un signo menos. Ya corrigió su ejercicio, lo tuvo bien, no lo tuvo bien, hace la corrección para el video, para entonces hacer los siguientes 3 y 4. Listo, para este el video, ya lo habías hecho todo. Bueno, continuamos entonces. El tercer ejercicio, entonces volvemos a escribir nuestra ecuación. ¿Por qué tenemos que copiarla? Es la manera de ir ejercitando y trabajando esa confianza. Si tú los ejercicios los vas haciendo con cierta estructura, cuando venga el examen no tienes que angustiarte de copiar todas las ecuaciones en la portada, porque ya tú lo has ido trabajando y tienes confianza de que te lo has aprendido. Si a usted no hace esta estructura, obviamente no va a generar un orden y tranquilidad en su mente. Entonces, siguiente paso, sustituir las variables por sus valores. Tomamos la calculadora, hacemos la operación y aquí tenemos que la componente horizontal es 8,09 metros sobre segundo porque la unidad que tenía el módulo era metros sobre segundo. Asimismo calculamos la componente vertical. Colocamos nuestra ecuación. ¿Qué viene ahora? Sustituir los valores de cada variable, ¿sí? Aquí hay una variable y aquí lo cambiamos y obtenemos entonces el valor de la componente vertical igual a 20,03. Y escribimos el vector c en forma cartesiana. Ambas componentes dieron positivas y por eso vamos a ver un positivo aquí y un positivo aquí. Corchete y la unidad que nos dijo el módulo que debíamos colocar. Vamos para el cuarto. El cuarto vector que nos daban módulo y dirección se llama ahora FA. Entonces la componente x se llama FAX. Igualito su ecuación del módulo por el coseno de la dirección, sustituimos valores, el módulo vale 46,18 newton y el coseno es el coseno de 272 porque nos dicen que esto es la dirección. Calculamos la componente x, muy bien, nos dio 1,61, nos dio bien pequeñito porque fíjense que el ángulo es 272. Recordemos, me gusta dar en estos ejercicios ciertos tips porque de repente salen en preguntas de teoría o en selección simple, algunas cositas que parecen muy tontas y que el alumno piensa, no, eso nunca me lo han dado. No, es que queremos que su nivel de comprensión y su nivel de análisis pues se eleve. Si usted está viendo que la dirección es 272 y usted sabe que este eje aquí vertical, el negativo de la Y, de la ordenada, es 270 grados, pues ¿dónde está 272? Está muy ladito aquí, muy cerquita del 272. Por supuesto, es lógico que la componente X me dé 1,61. Eso es parte de la habilidad que tiene que desarrollar el alumno, que pueda visualmente ver que este número es lógico dependiendo de la dirección. Excelente. Entonces, componente
vertical, FAY, ponemos el módulo por el seno, sustituimos los valores, cada variable tiene un valor y se le cambia, ¿verdad? Y obtenemos que la componente Y es menos 46,15. Es lógico, estamos en el cuarto cuadrante, y la componente Y es negativa. Muy bien, escribimos en forma cartesiana y tenemos que FA es 1,61 y vector unitario Y menos 46,15 J vector unitario vertical y es Newton. Muy bien, terminamos la primera sección. Vamos ahora con la segunda sección. En esta segunda sección entonces vamos a resolver dos ejercicios y el enunciado dice, dada una de las componentes, entonces las componentes recuerden que son o componente vertical o es una componente horizontal. La horizontal está en el eje X y la vertical está en el eje Y. Esto es una B de vertical, ¿ok? Entonces veo, mira, me dieron componente horizontal, vertical porque hay una Y y me dieron componente vertical porque hay una X. Y la dirección, quiere decir que este ángulo que te estoy dando en estos dos ejercicios ya es la dirección. Hallar la otra componente quiere decir que si aquí hay una componente vertical, ¿qué me piden? Me piden la componente horizontal. Y su módulo, ¿el módulo de quién? Del vector, ¿ok? Aquí el módulo del vector. Estas son las dos variables que te están pidiendo. Muy bien, para el video entonces en este momento haz los dos ejercicios y después miras la respuesta. Para el video en este momento. ¿Listo? ¿Cuánto te demoraste haciendo estos dos ejercicios? También es importante cuando tú estás haciendo estos ejercicios hacerlo con la presión que tienes en el examen para ver cuánto tiempo te demora. Un examen puede durar 80 minutos, puede durar 90 minutos, dependiendo del tiempo que tenga la asignatura asignada para esa evaluación. Y es muy importante que vayas midiendo el tiempo para que después no digas si el examen estaba muy largo o el examen estaba muy corto. Muy bien, veamos ahora el ejercicio, las respuestas de estos ejercicios. La respuesta del primer ejercicio. Si tenemos la componente vertical, pues entonces utilizo la ecuación que me permite calcular la componente vertical, porque si observamos la ecuación vemos que alfa la conocemos y la componente Y la conocemos. Entonces tenemos una ecuación que primero tiene tres variables. Esto es una variable, esto es otra variable y esto es otra variable. Y de esas tres variables conocemos esta variable, conocemos esta variable y conocemos esta variable. Por lo tanto, nos queda una sola incógnita. Y al tener una sola incógnita en una ecuación, implica que yo puedo despejarla y encontrarla. Eso hay que analizarlo en cada una de las ecuaciones que tenemos, que solamente son 4. Entonces, nuestro siguiente paso es despejar el módulo de esta ecuación. El seno de alfa que está multiplicando debe pasar para el otro lado dividiendo, y aquí lo tenemos. Y en el lado derecho nos quedó el módulo. En la otra línea yo puedo ya escribir el módulo del lado izquierdo como variable ya despejada. Sustituyo los valores de las variables. ¿Cuánto valía la componente vertical? 12,4 newton. ¿Cuánto vale el seno de alfa? Es el seno de 112. Y aquí agarra su calculadora, hace las operaciones y coloca los datos. No calcule el seno de 112 y ponga el valor aquí, porque le va a haber una diferencia entre los decimales. Haga la sustitución de las variables y toma su calculadora, realiza la operación. ¿Okay? Una vez que tiene el módulo, entonces podemos calcular la componente X colocando nuestra ecuación, sustituyendo los valores de cada una de las variables, tomando la calculadora y haciendo la operación. Y aquí tenemos que la componente X es menos 5,01. ¿Es lógico? Sí, porque la dirección es de 112, es decir, que está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante las componentes X son negativas. Vamos con el segundo ejercicio. Si no lo has hecho para el video, haces el ejercicio y después verifica tu respuesta. ¿Listo? Continuamos entonces con el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice,
que la componente X era 11,18 con una dirección de 136. Entonces ahora tomamos la ecuación de la componente X, que es el módulo por el coseno, de las cuales, ¿cuántas variables tenemos? En este caso tenemos también 3 variables. Estas son las variables que tenemos. ¿Y cuáles son las variables que conocemos? Pues conocemos esta variable y conocemos esta variable. Estas son las dos que conocemos. Y la que no conocemos es el módulo. Cuando en una ecuación hay una incógnita solamente que no conocemos, procedemos a despejar. Muy bien, entonces el coseno que está multiplicando pasa a dividir. Por eso se coloca aquí como denominador. Pasa a dividir lo que esté del lado izquierdo. Y colocamos esto. Hay personas que de repente les gusta tener la variable que va a despejar del lado izquierdo. Bueno, esta ecuación que está acá de X es igual al módulo de D por el coseno de alfa. También lo puedo escribir como el módulo de D por el coseno de alfa es igual a dx, ¿sí? Lo que hice fue invertir, o sea, invertir los miembros. Este que está aquí lo escribo a la izquierda y este que está aquí lo escribo a la derecha y se mantiene la igualdad, porque la igualdad lo que me dice es que dx es igual al módulo por el coseno y ahora yo estoy diciendo que el módulo por el coseno es igual a dx, es exactamente lo mismo. Y ahora despejo y entonces este señor que está multiplicando pasa para el otro lado dividiendo y me queda exactamente la misma ecuación. ¿Ok? Bien, sustituimos entonces, el otro paso es sustituir las variables por sus valores. Y aquí lo tenemos. Tomamos la calculadora, hacemos esta operación y obtenemos que el módulo es 15,54. Teniendo el módulo, pues calculamos nuestra componente vertical igual al módulo del vector. Aquí puse que era una A, pero es D porque el vector se llama D. El módulo del vector D por el coseno de alfa. Sustituimos los valores. En esta ecuación sustituimos los valores. Y ahora encontramos que el vector dy, la componente dy es igual a 10,80 DINA. ¿Lo tuviste bien? Coloca su touchet. Y seguimos a la próxima sección. Esta sección número 3, es un enunciado. Es un problemita donde hay un enunciado. ¿Qué dice? Sean los vectores v igual a la raíz de 2i más la raíz cuadrada de 3 en j y el vector u igual a i menos j. Entonces, el módulo, esto que está acá, se lee como el módulo, ¿verdad? El módulo de raíz de 3b más 3u es igual a. Tenemos que averiguar cuánto vale este módulo. Entonces, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Saber leer y comprender este enunciado. Primero, que esta simbología que está acá representa el módulo o magnitud del vector. Ok. Segundo, puedo hacer un cambio. Puedo decir que raíz de 3b más 3u, o sea, raíz de 3 veces el vector b más 3 veces el vector u, yo lo voy a llamar r. ¿Para qué? Para no estar escribiendo esta operación varias veces. Entonces yo digo que ese va a ser el vector r, un vector resultante. Número 3, saber que si yo tengo raíz de 3 veces el vector b, esto es que la raíz de 3 está multiplicando al vector b, ¿no? El vector b se multiplica por la raíz de 3. ¿Qué otra cosa tenemos que saber? Que cuando tenemos 3 veces el vector u es multiplicar el vector u por 3. Esos son unos escalares y lo que están haciendo es ampliando el tamaño, aumentando el tamaño del vector. Vamos a resolver 3 veces el vector u. Esto va a ser igual a 3 veces y coloco entre corchetes el vector u. Esto que está aquí es el vector u. Y ahora hago una simple distributiva. Aquí tengo 3 veces ahora en i menos 3 en j, ¿sí? Antes era un vector chiquitico de 1, un vector que tenía 1 aquí y un 1 aquí, era un vector así. A multiplicarlo por 3, ahora tengo un vector en 3 y tengo un vector en 3, es un vector más grande. Amplié su tamaño, ¿ok? Aumenté su tamaño. Bien, entonces el otro es raíz de 3 veces el vector b.
hacemos exactamente lo mismo. Esto es igual a la raíz de 3 que multiplica al vector v. Entonces, como lo tenemos así, podemos trabajar tranquilamente como estuviéramos trabajando en matemática. Sin embargo, si usted lo quiere hacer con su calculadora, también es válido. Entonces me queda raíz de 3 por raíz de 2. Recuerden que como tiene el mismo índice, multiplicamos entonces la cantidad de sus radicales. 3 por 2, 6 en i, más raíz de 3 por raíz de 3, multiplicamos la cantidad de radicales y me queda raíz cuadrada de 9. Pero la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces aquí se cambió, ¿verdad? Lo saqué de una vez. Lo hice así paso por paso para que vieran qué era lo que estaba sucediendo. Bueno, ahora que nos dice, en el segundo paso nosotros dijimos que podíamos sumar estos dos vectores, mírenlo aquí, y que lo íbamos a llamar R. Bueno, vamos a sumarlo. Entonces escribimos 3 veces el vector b es igual a la raíz de 6i más 3j, y 3 veces el vector u es 3i menos 3j, y ahora hacemos una suma algebraica de las componentes horizontales y de las componentes verticales. Entonces raíz de 6 más 3, bueno, es esto. Insisto, si usted está trabajando con su calculadora, esto le va a dar un número. De hecho, aquí lo hice, ¿no? Entonces, más 3j menos 3j se cancelan y me está quedando 0j. En total, el vector R, el vector resultante es 5,45i. ¿De dónde salió esto? Bueno, de sacar la raíz con la calculadora, raíz cuadrada de 6 más 3 me da 5,45. Y en el vector y, es decir, en el eje X. Bueno, ya esto le sacamos el módulo y nos da 5,45. Recordemos que cuando los vectores son horizontales o son verticales, el módulo, el tamaño, coincide con la componente que calculamos. Entonces no tengo que aplicar la ecuación. ¿Correcto? Esas son preguntas también que se pueden hacer como preguntas de verdadero y falso o como preguntas de selección. Vamos entonces ahora a la sección número 4. Ya para terminar en esta sección 4 hay que encontrar el vector resultante, y recordemos que el vector resultante es un vector suma. Nos dan de estos vectores los módulos, las magnitudes, es decir, cuánto miden, y nos dan unos ángulos asociados a esos vectores que usted tiene que verificar qué información suministran estos ángulos. Y nos dan un gráfico para que podamos ver dónde están cada uno de esos ángulos y cada uno de los vectores. Antes de hacer este ejercicio, antes de ver la respuesta, voy a aprovecharlo para explicar algunas cosas. Por ejemplo, si usted quiere tener una predicción de cómo le va a dar el vector, usted puede observar el dibujo y decir, bueno, tengo 3 vectores, mira, el A, el B y el C, son vectores que están por arriba en el semiplano positivo de Y. Es decir, que sus componentes Y son todas positivas. Tenemos 3 vectores que aportan componente Y positiva y un solo vector que aporta una componente negativa al vector resultante. Si el tamaño de estos 3 vectores es superior al de D, pues el resultante va a tener una componente positiva. Si esta componente del vector D es superior a la suma de estos 3, pues el vector estará dando con una componente Y negativa. Eso mismo ocurre con las componentes X. Si usted lo observa, este aporta una componente X positiva, este aporta una componente X positiva y estos dos aportan una componente X negativa. Entonces, si la suma de estos dos que aportan componente negativa es mayor que estos dos que aportan componente positiva, el vector me estaría dando en este cuadrante, porque ya sabemos que pudiera dar aquí. Pero también pudiera dar en este lado positivo. Si estas componentes Y dan positivas, entonces el vector me estaría dando acá. Pero si las componentes positivas de A y B, la suma de ellas dos es superior a la suma de estas dos, pues el vector me está dando aquí. Pero también me pudiera dar aquí. Entonces tú me dices, Miss, entonces ¿para qué hago yo todo ese análisis si me puede dar en cualquiera de los 4 cuadrantes? Bueno, porque tú vas a ir viendo cómo calculas cada una de las componentes, cómo está quedando cada una de ellas y ya con el resultado de ellas puedes ir estimando qué es lo que te va a dar como resultado final, como vector resultante. Eso es importante porque
este análisis se puede preguntar sin tener que hacer ningún tipo de número o tenerlo en un plano cartesiano en donde aparezcan los numeritos aquí y ya tú puedes hacer una estimación sin tener que hacer un problema tan largo como este. ¿Ok? Bueno, para el video aquí y comienza a hacer este ejercicio que es el más largo de todos este video. Termino de hacer el ejercicio, pasemos entonces a la solución. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la dirección, porque si te das cuenta, a nosotros nos dieron aquí que este era un ángulo y entonces este ángulo sí corresponde a la dirección del vector A, porque es un ángulo medido desde el eje X positivo hasta el vector. Pero de B, que esta es la dirección, no la teníamos. Todo este ángulo no lo tenemos. Solamente nos dieron que este ángulo que está aquí era este símbolo. Y tenemos el ángulo que nos da el vector A, que era esta letra griega. Bueno, si las sumamos las dos, podemos obtener la dirección del vector B. ¿Qué pasó con el vector C? Con el vector C, déjenme ver el dibujo acá. En el vector C nos estaban dando alfa, que es este ángulo que está aquí, ¿sí? Pero nuestra dirección del vector C es toda esto negro que estoy pintando aquí, ¿sí? Bueno, pero tengo este azulito nada más. Pero sé que entre Y y X hay 90 grados, entonces por eso escribo 90 grados más alfa y me da 165 grados. Y para el vector D nos estaban dando este ángulo, que era beta. Pero si usted sabe que esto es 270 y sabe que la dirección del vector tiene que ser esto que estoy pintando aquí en verde, toda esta sección, todo esto tiene que ser el ángulo del vector D. Bueno, entonces a 270, que es hasta aquí, voy a colocar, ¿qué color? Vamos a hacerlo en resaltador. De aquí hasta acá es 270. Bueno, si a 270 le quitamos esta zona azul que está aquí, me tiene que dar lo verde. Y lo verde entonces lo podríamos escribir como 270 menos beta 258. Muy bien. Ahora debemos, para encontrar el vector resultante, debemos escribir cada uno de estos vectores como vector cartesiano. Y para escribir un vector en forma cartesiana, nosotros necesitamos la componente X y acompañarlo del vector unitario, componente Y y acompañarlo del vector unitario, para luego sumar todos y obtener las componentes del vector resultante. Y eso lo hacemos entonces escribiendo, aquí está, la ecuación para la componente X, una sola vez porque tenemos varios, y la ecuación para la componente Y, y empezamos a sustituir cada variable por su valor. La componente X, 50 metros por el coseno de 20, componente Y, 50 metros por el seno de 20, nos da a X 46,98 metros, a Y 17,10. BX es 40 por el coseno de 30 y BY es 40 por el seno de 30. Tomamos la calculadora y BX es 34,64 metros y BY es 20 metros. CX es 30 metros por el coseno de 165 y CY es 30 metros por el seno de 165, dando componentes menos 28,98 y CY 7,76. Y para el vector D tenemos que DX es 60 por el coseno de 258 grados y DY es 60 metros por el seno de 258, obteniendo DX menos 2,47 y DY menos 58,69. Ahora tenemos también que escribir los vectores en forma cartesiana, de esta forma, cada uno de los vectores. Y miren, aquí tenemos dos componentes positivas y dos componentes negativas, como hicimos en el análisis, ¿verdad? Tenemos tres componentes verticales positivas y una negativa. Entonces, pareciera que este valor 58,69 es más grande que la suma de estos tres y por eso nos da menos 13,83.
Y en este caso, estas dos positivas son más grandes, la suma de ellas dos va a ser más grande que la suma de estas dos que es negativa y me está dando positiva. Entonces, componente X positiva y componente Y negativa quiere decir que el vector está en un cuarto cuadrante. Si está un vector en un cuarto cuadrante, la dirección se calcula con esta ecuación y usted tiene que sumarle 360 grados para obtener esta dirección, 341. Y después calculamos el módulo, porque recuerden que un vector está completamente definido si tenemos su sentido, su dirección y su magnitud. Y la magnitud del vector es 42,48 metros. Espero que este video te haya servido para estudiar, para aclarar ideas. Si te gustó, compártelo con tus compañeras. Déjame un like, déjame un comentario y nos vemos en un próximo video.